Soy Esther Aliu, soy artista plástico y en este caso soy la comisaria de este ciclo que acompaña al ciclo de vidrio arqueológico, este vidrio que se encontró, como os han contado, aquí en Mataró. La idea era hacer una serie de exposiciones, mini exposiciones que supusieran como un apunte de la continuidad de este vidrio arqueológico, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la actualidad? También a nivel un poco local y de proximidad. Por eso se ha escogido, pues, entre otras personas para representar una manera de enfocar el vidrio, a David, que es de Mataró y que ha hecho estos proyectos tan interesantes, entre ellos este último que ha sido la fabricación de la estrella, de los cristales de la estrella de la Sagrada Familia. Las otras exposiciones, la anterior fue Luesma y Vega, que se dedican sobre todo al tema de vidrio para restauración, hacen los platos para los cocineros más prestigiosos de España y de fuera. Y luego ha venido esta exposición de David Gibernau, que nos presenta esta serie de trabajos, unos trabajos hechos en China, por ejemplo, unos trabajos para China, que ya os explicará ahora David cómo se ha coordinado esto. Este trabajo de la estrella de la Sagrada Familia, por ejemplo, este proyecto de una vidriera que fue pionera, al menos en Europa, por lo que tenemos entendido, que era sustituir el ábsis de una iglesia por una vidriera de fusión, que eran 9 metros, David, 9 por 5. Hace 8 metros y medio de alto por 6 de ancho. Eso. Y luego tenemos también una representación aquí de lo que vendría a ser la investigación que se tiene que hacer para sacar adelante según qué proyectos que no existen, que no se han probado antes y que suponen la innovación en el mundo del cristal. Alguien tiene que investigar, ¿no? Si eso va a funcionar, cómo se podría hacer, y David es perfecto para eso porque tiene ese espíritu de investigador. Las siguientes exposiciones que vienen, la próxima que vamos a inaugurar va a ser con Prosper Riba, que estaba por aquí hace un rato, que es soplador, y Ferran Collado, no sé si conocíais a alguno de los dos. Ellos representarían de alguna manera un relevo en el vidrio soplado. Después vienen Kim y Chey de Comglass, maestros para muchos de nosotros, con una serie de piezas escultóricas en pasta de vidrio. Y acabaremos Lara Fluxà, supongo que habréis oído hablar de ella porque nos ha representado a Cataluña en la Bienal de Venecia, y una pieza mía también escultórica. Seríamos un poco la parte más contemporánea y, digamos, más experimental en este sentido, ¿no? De no coger quizá el vidrio, digamos que retorcer un poco la técnica o usarla de una manera más libre. Bueno, pues soy David Gibernau, vidriero. Yo me considero vidriero artesano, o sea, me considero artesano, no artista del vidrio. Y soy heredero de la tradición vidriera que habéis estado viendo aquí. Mi padre era vidriero del horno del vidrio de aquí de Mataró y soplaba bombillas. O sea, yo de pequeño acompañaba a mi padre, mi madre a llevarle la cena a mi padre al horno del vidrio, donde él estaba soplando bombillas. Y también mi padre tenía la parte artística, o sea, tenía su versión artística. Yo tengo algún pez hecho de él, tengo alguna pieza hecha de vidrio, de bombilla, como un elefante, que no hay muchos de elefantes hechos de vidrios de aquí. Y después en mi casa, mi padre, cuando era muy típico la gente tener pluriempleo, y entonces habían lo que se llamaban tallercitos. La gente tenía un taller en su casa. Lo típico aquí en Mataró era el género de punto por un lado y el vidrio por el otro. Mi madre tenía un taller de modista, o sea que tenía esa parte textil en mi casa, y después mi padre tenía un taller de soplete donde hacían lo que aquí en Mataró se llamaban bolas de collar. Hacían
hacían bolas. De hecho, antes se lo comentaba a ella, mi padre durante toda mi infancia me hizo todas las canicas que a mí no me importaba perderlas porque iba mi padre le decía unas cuantas más y allí tenía la fábrica allí en casa. Sí, exacto. Sí, le decía, quiero tantas veces, no tantas veces. No era así porque no me hacía ni puto caso, pero bueno. Pero en fin, pero sí, esa era mi realidad de pequeñito, ¿no? Yo he crecido en el mundo del vídeo dentro, siempre ha estado en mi vida. Entonces hubo un momento que una de las cosas que hizo que el horno del vídeo muchísima gente se fuera fue que se politizó. Era una cooperativa, como cooperativa tendía más bien a ser comunista, por decirlo de alguna manera, y entonces como aquí tuvimos una dictadura durante 40 años, mi padre llegó a ser de la junta rectora del horno del vidrio y llegó un momento que tuvo que irse y se marchó del horno. Al marcharse del horno del vidrio, ¿qué sabía hacer mi padre? Mi padre sabía trabajar vidrio. Entonces, claro, no podía montar un horno de vidrio porque no había suficiente dinero. España en ese momento era muy pobre. Os estoy hablando de los años 60 y tantos, entre el 65, me parece que mi padre se marchó del horno de vidrio, me parece que fue en el 68, si no recuerdo mal. Y entonces montaron un taller de vidrio plano. En ese taller de vidrio plano, años después, yo me incorporé. Yo entré allí como aprendiz y entonces en principio nos dedicábamos a poner vidrio por las ventanas. Lo que hacíamos era eso. Había un boom de la construcción, y de hecho hacíamos eso, instalábamos edificios. Posteriormente yo me fui a la mili. Cuando volví de la mili le dije a mi padre que yo no quería seguir trabajando allí, que quería trabajar por mi cuenta, porque mi padre tenía un socio, que era el que hacía los termómetros. El vídeo era el que hacía los termómetros. Y entonces yo con el socio de mi padre no me entendía y cogí y le dije a mi padre que me iba y entonces fundamos lo que es actualmente Top Vidrio Gibano, que es la empresa donde se ha hecho todo esto que veis. Básicamente, a ver, ¿cómo os lo explico? Siempre hemos tenido, tanto mi padre como yo, mi padre ya está muerto, pero siempre habíamos tenido las ganas de recuperar cosas que se habían perdido dentro del trabajo del vídeo. Entonces empezamos por empezar a grabar vídeo con arena, con ácido, con todo ese tipo de cosas, con talla, con mola. Y después, hará como 20 y tantos años, decidimos comprar un horno y empezar con el tema del fusing. Hubo un boom aquí con el fusing y entonces dijimos, pues vamos a comprar un horno. Compramos un horno y ya compramos un horno, pero pensando en hacer algo que no se estaba haciendo en ese momento, que era hacer vidrieras para puertas en fusing. Compramos un horno que hacía 2,22 m por 1,22 m, o sea, pensando en poder hacer como mínimo 2 vidrieras en cada horno. ¿Qué pasó? Los catalanes somos muy especiales, no sé si os ha dado tiempo a vivirlo, pero no lo veréis. tiempo. Somos bastante de cosas de poco colorido y poca mezcla de colores. Eso fue un fracaso. O sea, nosotros compramos el horno para hacer producción de vidrieras y aquello no funcionó. No hubo manera de venderlas seriadas de una de dos. O no sabíamos hacer dibujos y la cosa no funcionaba. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos el horno, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a hacer lavabos de cristal, lavamanos de cristal. Yo empecé a buscar la manera de fabricarlos porque aquí en España no se estaban haciendo y entonces llegué a patentarlos. O sea, yo he tenido la patente de los lavamanos de cristal aquí en España, que no la he ejercido nunca, o sea, no la he reivindicado nunca. Y salimos al mercado. Y salimos al mismo tiempo que otro fabricante, me parece que era de Valencia, no sé qué. Y éramos los dos únicos. Durante unos años estuvimos haciendo... en mi taller se fabricaban cerca de 200 lavamanos con la encimera integrada cada mes. O sea, estuvimos trabajando muchísimo. Después nos vino eso se acabó y nos quedamos con los hornos muertos de risa, que es lo que me pasa actualmente. O sea, también yo tengo los hornos, que compramos más hornos, tengo un horno que es en el que se han hecho, por ejemplo, se hizo eso, que es un horno que hace 2,80 m de largo por 1,80 m de ancho. Y
Eso ha propiciado el hecho de tener esos hornos que se compraron para hacer los lavabos, que pudiéramos hacer cosas que los demás no hacían, claro, en dimensiones. Y ha propiciado también que me haya especializado en hacer vidrios de grandes formatos y en encontrar la manera de fabricar cosas que en pequeño son fáciles de hacer, pero a la que intentas dimensionarlo se te complica la vida un montón. Aquí un inciso ha propiciado también el carácter de David, súper emprendedor y muy... Bueno, yo me considero una muy persona... afín a eso, muy afín a... vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sí, claro, no. O sea, la curiosidad me mata, pero la curiosidad también me lleva a no ganarme el dinerito, a perder dinero. Entonces, no sé, por ejemplo, cronológicamente, yo no sé qué fue antes. Bueno, quizás fue aquello. Eso es el retablo del Cris del Fluvià, esta gente, pues, ha pasado eso, que la gente empieza a buscar quién puede hacer ciertas cosas y se encuentra con que no hay quien las pueda hacer. Entonces, cuando se hartan de dar vueltas, un día buscando por internet, encuentran un vidriero de Mataró que es raro y que hace cosas raras. Y entonces me llaman a mí y me dicen, oye, ¿tú crees que esto se puede hacer? Y yo siempre digo que sí. Y ahí me empiezan todos mis problemas. Entonces, bueno, sí. Así te filmo ahí, si quieres acercar. Vale, y nos vas contando los vidrios que usaste. Bueno, entonces, esto es Josep Ministal, que es un artista de l'Empordà, recibió el encargo para la iglesia de Bàscara, que es un pueblecito muy pequeño que está en la carretera nacional 2, pero justo en un punto que hay una curva y la gente no se para porque está en el medio de una curva, entonces la gente no se para. Entonces el alcalde tuvo la brillante idea de decir, oye, vamos a hacer algo singular que haga que la gente se pare. En la iglesia había habido un retablo todo de madera que durante la guerra civil le pegaron fuego y lo destruyeron. Entonces este hombre dijo, hay que hacer, vamos a reconstruir el retablo, vamos a volver a hacer una versión del retablo, pero actual y que sea capaz de hacer que la gente venga. Y le encargó a este pintor que tiene mucho prestigio en el Empordà hacer el proyecto. Este hombre hizo todo el proyecto, porque su obra es así. O sea, su obra, si veis sus cuadros, son exactamente esto. Y no encontraba quien se lo hiciera. Y llegó un momento que por puñetera casualidad, lo que decimos, buscando por internet, pues no se encontró. Entonces me vino a ver y empezamos a buscar la manera de poder hacer esto a tamaños grandes. ¿Qué problema teníamos? En el momento que esto se hacía, que esto era año 2006, me parece que empezamos, 2006-2008 se llegó a hacer, no había vidrio base con suficientes dimensiones para poderlo hacer y vidrios de colores que fueran compatibles con ese vidrio base. Entonces estuvimos buscando la manera de poder encontrar cómo hacerlo, porque además necesitábamos que tuviera un grueso y que para poder montar la estructura, porque si veis esto, cada una de estas piezas, esa pieza representa esta. Eso os da una idea del tamaño que tiene esto. Y las piezas solo están aguantadas y unidas entre ellas con siliconas. O sea, no hay aquí en el medio no hay ninguna estructura de hierro que la soporte. Entonces, empezamos a hacer pruebas de compatibilidad de bullseye, de vidrio bullseye con vidrio de shot. Que ellos sí fabrican industrialmente, o fabricaban, ahora en estos momentos han dejado de fabricar colores y toda la bandera. Fabricaban vidrio transparente que parecía compatible con bullseye, pero no lo era completamente. Entonces empezamos a hacer pruebas de los vidrios de bullseye que eran compatibles con vidrios con el vidrio base, hasta que hicimos una paleta de colores que se aproximaba a lo que nos pedía el artista. Y entonces algo se los cambiamos los colores, pero entonces trabajamos con la mayoría de la paleta de esta gente, de los alemanes, y algunos vidrios de bullseye que están mezclados aquí, que son los que nos dieron mejores resultados después de fundirlo, que estuvimos mirando con el extrasómetro la calidad.
del resultado. Y bueno, la calidad del resultado aquí la tenéis, ¿no? Entonces, es algo que ¿qué ha pasado? Que no ha funcionado como reclamo turístico, no, porque se ha quedado ahí cerrado. No ha funcionado como reclamo turístico porque las guerras políticas, aunque sean municipios pequeñitos, son asesinas. Claro. Y entonces empezaron a cuestionar al alcalde, que fue el que promocionó llegando al punto de que lo acusaron de corrupción, de que, bueno, lo juzgaron, lo condenaron, o sea, ha habido mucho lío en relación a esto. El hombre, a resultas del disgusto y todo esto que tuvo por todo el tema este, acabó muriendo. O sea, se ha muerto ahora un par o 13 años, se murió porque lo condenaron y todo incluso. Pero esto está allí. ¿Para qué ha servido? Para que todos los pueblos de alrededor se quieran casar en esta iglesia. Claro. En eso sí, pero no ha sido capaz de atraer turísticamente la gente al pueblo. Pero bueno, y la verdad es que lo tienen un poco mucho abandonado. Pero de todas maneras no deja de ser una pieza de la que igual me siento muy orgulloso. Que te diría que es el trabajo del que estoy más orgulloso. Otras cosas. Resultas de todo esto que os he estado explicando, hay una empresa en Granollers que se llama Cricursa, que es una de las empresas más grandes del mundo en el tema de curvado y termoformado de vidrio plano. Entonces, más o menos, estamos hablando también del 2008-2010, esta gente me llama y me dice que fue un momento en que hubo una crisis en la arquitectura porque todos los grandes arquitectos estaban diseñando edificios singulares en cuanto a forma. Yo qué sé, la Torre Akbar, pues, situaros el edificio de... Las dos torres de la Barceloneta. La Torre de la Barceloneta, todo ese tipo de edificios son edificios singulares en cuanto a forma. Como hubo una crisis económica y no había dinero para hacer edificios singulares que comportaban un gasto muy grande, decidieron los grandes arquitectos viraron hacia hacer una piel del edificio que fuera diferente y siendo el edificio cuadrado, pero que la piel fuera su firma. Entonces esta gente se encontró que iban arquitectos de gran prestigio mundial y que les pedían que esa piel, ellos hacían un dibujo y decían, quiero esto en vídeo. Entonces, claro, cuando se fueron a ver a estos, esta gente dijo, joder, nosotros no sabemos hacer esto, nosotros sabemos jugar vídeos, no sabemos, ¿no? Entonces contactaron buscando, también, contactaron conmigo y empezamos a hacer investigación de cosas, de aplicaciones del vídeo para que se adaptara a los procesos que me pedían. Unas de ellas, pues la primera fue esto que se ve ahí, que es un escalonado de vidrios, que eso es para Rafael Moneo, que son unos vidrios que hacen 4 metros de largo por unos 80, 90 de ancho, que fue la primera obra que hice yo con ellos, que es la Facultad de Neurocirugía de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Es un edificio diseñado por Rafael Moneo. Entonces ahí tuvimos que vencer toda una serie de problemas, como era cómo hacíamos los moldes, en qué hornos los hacíamos, o sea, acabamos inventando los hornos, modificándolos durante todo el proceso de fabricación. Hicimos fabricar esos vidrios, ese escalonado se hizo encima de fibra cerámica. Esa fibra cerámica nos las hicimos fabricar expresamente, fuimos a la fábrica tuvo que encontrar la manera de poder fabricar las placas a esas dimensiones y que venían ya con ese escalonado. O sea, hay todo un proceso ahí que duró muchísimo tiempo hasta que pudimos presentar un producto acabado. ¿Qué pasa? Que antes todo ese proceso de investigación lo hago yo en mi taller, en pequeña escala. Yo puedo llegar a hacer, pues lo que os he dicho, tengo un horno que hace 2,80 metros de largo, pues puedo hacer vídeos hasta 2,80 metros dentro de él. Entonces yo me lo empezaba en un horno pequeñito de 60 y después lo voy escalando hasta llegar al tamaño que me piden. Otra de las cosas que se hizo con esa empresa, fueron estos vidrios, que son unos vidrios, eso es un termoformado.
pero es un termoformado, que los vidrios son transparentes, pero son piramidales, por decirlo de alguna manera, aunque no se aprecia mucho en las fotografías. Son unos rombos, pero que las caras no es una caída libre, sino que es una caída encima de un molde controlado. Y tenían que tener formas piramidales. ¿Por qué? Porque todos los vidrios esos, que hay cerca, ahora os diré mentira, me parece que hay 1000 y pico de vidrios, hay una barbaridad, todos de diferentes tamaños. Hicimos moldes para parar un tren. Sí, o sea, es impresionante la cantidad de moldes que llegamos a hacer y para encontrar la manera de poderlos fabricar. Están montados en Beijing, en un hotel de los pocos que hay en el mundo que tiene 7 estrellas, y es la galería comercial del hotel. Es toda la parte exterior que da a la calle de la galería comercial. El hotel, que se llama Pangu, si lo buscáis veréis que la silueta del hotel es un dragón. Son 3 o 4 edificios y parece un dragón. Y esto, que se veía por ahí, los vidrios representan las escamas de la piel del dragón y van haciendo una serpentina durante todo el recorrido. Ya os digo, hay una barbaridad. No se aprecia, pero esto va haciendo, ¿veis? Que va haciendo así. Son vidrios transparentes y lo que tiene dentro es una lámina, están laminados y tienen una lámina interior. Pero los vidrios más grandes no caben aquí adentro. O sea, son exagerados de grandes. Que esta gente tiene unos hornos que son exagerados. En estos momentos pueden llegar a curvar vidrios hasta de 15 metros de largo. O sea, es una barbaridad. Lo que pueden llegar a hacer es una barbaridad. Ahora han vivido un proceso de crisis, con la historia de la pandemia se los ha llevado a la quiebra y han cerrado la producción. Ha comprado la empresa, otra empresa española de León, de la zona de León, y no sé qué pasará con ellos, pero es posible que los acabe absorbiendo y desaparezcan como empresa. En principio, no, la perspectiva, o sea, en el proceso concursal parece que no va a ser así porque están obligados a quedárselos unos años, pero yo creo que a la larga se los comerá. Es que el otro es un monstruo exagerado y se los comerá. ¿Qué más? Bueno, después de eso, otra cosa es estos vidrios, que son unas tiras de vidrio, también que las he fabricado allí, que es del Albert Adrià, que es uno de los hermanos de Ferran Adrià, que tiene toda una serie de cadenas de restaurantes de estos de alto copete, que Luis Mavega le fabrica los platos. Sí, la vajilla. Y entonces eso... También todo el restaurante por dentro son unas tiras de vidrio que ahora llegan del suelo al techo, son orientables y entonces ellos pueden variar la forma de las salas y todo eso. En el caso de eso fue curioso porque me pilló en un momento que yo tenía mucho trabajo. Hicimos las pruebas en mi taller, pero después a la hora de hacer la fabricación yo no podía estar allí todos los días. Porque normalmente, eso no os lo he contado, yo cuando hago una cosa de estas, lo que es el proceso de investigación lo facturo a horas. ¿Vale? La parte económica de todo esto es que yo lo facturo a horas. Pero sale muy barato. O sea, la realidad es que dedico a 30 euros la hora, por decir algo, y facturo horas. Pero el compromiso con esta gente era que en el momento en que les aceptan un presupuesto, porque he hecho muchísimas investigaciones para ellos, ¿no? Esas son, digamos, las que se han llegado a realizar, porque hay muchas que se pierden. Aquí hay un ejemplo de eso, que es esa, pero luego lo cuento. Ya me he perdido. Cobras por Sí, hora. cobro por horas. Entonces, cuando les aceptan un presupuesto, yo monto una fábrica dentro de la fábrica. O sea, contrato al personal, si hace falta comprar hornos, compramos hornos, lo montamos todo, montamos una sección dentro de la fábrica. Y normalmente yo la dirijo. Desaparezco, por decirlo de alguna manera, de mi empresa, porque mi empresa más o menos va funcionando, seguimos poniendo vidrios rotos por las ventanas,
y me voy allí a trabajar. Y estoy pues, X tiempo trabajando allí. En estos 2 o 3 casos que hemos hablado antes, he llegado a estar 1 año allí, trabajando, haciendo la producción. En el caso de la de Alberta Adrià, de este restaurante, no fue así. ¿Qué pasó? Yo tenía mucho trabajo, a nosotros la crisis nos había cascado mucho, de ser 9 pasamos a ser 4, yo tenía que estar allí, mi empresa nos íbamos a la mierda. Y entonces lo que hacía era, me levantaba a las 5 de la mañana, me iba allí, ellos me habían preparado todas las superficies de los hornos, yo hacía la textura, ellos ponían los vidrios, cargaban los hornos y los descargaban durante el proceso del día. Y así lo hacíamos cada día. O sea, sí que todas las texturas son hechas mías, porque en realidad son mis manos. Pero, de hecho, o sea, pero no lo he seguido directamente el proceso. ¿Qué más? Bueno, os he hablado de eso. Después de todo esto, por decirlo de alguna manera, llegamos al tema de la Sagrada Familia, que es lo que os ha traído aquí, que es lo que me ha hecho, entre comillas, famoso. Que yo no lo considero un gran trabajo como vidriero, pero bueno, es muy evidente que es una cosa singular y que pasará a la historia. Claro. Y que estará allí y que mis nietos podrán decir eso que hizo mi abuelo. Lo cual me enorgullece, evidentemente. ¿Cómo empieza la historia de la Sagrada Familia? La historia de la Sagrada Familia empieza también por lo mismo, porque empiezan a buscar quién hay que haga cosas raras. Pues aquí en España no había tanta gente que hiciera cosas raras. De esas cosas raras, o que tuviera hornos tan grandes, estaba Vidrarte, que estaba en Villena, Alicante, y estábamos nosotros. Y nos contactan para ver si podíamos hacer todos los vidrios de la torre que se está construyendo ahora, que es la de Jesucristo. La torre de Jesucristo que se está levantando ahora está en la 3ª o 4ª planta del nivel, por decirlo de alguna manera. Y nos proponen hacer unas muestras sobre el proyecto que tenía Etxuro Soto, que es el jefe del taller de escultura y que es la persona encargada de hacer toda la cerámica interior de esta torre y que él pretende que sea su obra póstuma, por decirlo de alguna manera. Y empezamos a hacer muestras, les pido, como lo que pedían era muy complicado, decido pedir socorro dentro de la gente de la CAP. Y le pido socorro porque hay cosas que yo domino y hay cosas que no. Y les pido socorro a Kim Mitchell de Conglass y les pido socorro a Maribel Navarro, que también está dentro de la CAP, ha entrado ahora en la CAP, que supongo que lo conoceréis en la reunión, para presentar toda una serie de muestras porque me pedían una serie de cosas que yo desconozco. Yo conozco mucho el tema del fundido, termoformado, texturas y todo eso, pero a la hora de aplicar pinturas y de hacer escultura y tal, considero que hay gente muchísimo más capacitada que yo, entonces les pido ayuda. Empezamos a hacer toda una serie de muestras y de pruebas, no sé, porque ¿qué me pedían? Me pedían que los vidrios empezaran siendo muy oscuros en la base y que a lo largo de toda la trayectoria de la torre, que tiene 178 metros, si no recuerdo mal, o 158, se van volviendo transparentes y tiene que representar la vida de Jesucristo. Empezamos a hacer todas las muestras. Maribel Navarro se tenía que dedicar porque nos pedían también que hubiera pan de oro, que hubiera oro dentro del vidrio. Ella es una especialista en el trabajo del oro del vidrio. Y yo le digo a ella, bueno, pues tú cárgate de eso, yo me encargaré de fundirlo. Kimiche, si hay que hacer algún molde especial y tal, que lo dominan muchísimo, lo hacéis vosotros. Y hicimos todas las muestras, presentamos todo nuestro proyecto, pero les expusimos toda una serie de problemas a la gente de la Sagrada Familia que pasarían, porque pensábamos que pasarían, que eran el hecho de que, como eran vidrios fundidos, iban a ir al exterior, había zonas muy oscuras, zonas muy claras, que tendríamos problemas de shock térmico, que tendríamos problemas de roturas, que eran unos vidrios muy grandes, eran unos vidrios que hacían casi 3 metros de alto, eran grandes. Acababan en una punta, o sea, eran triángulos, eran como esto, pero exagerado de grande. Bueno, en realidad, estos, mira, estos, que aquí no se ve, que parece que todo esto sea pequeño, pero estos son exagerados de grandes, son muy grandes. Y
En el proceso ese de investigación me fui a Bullseye. O sea, dije, me voy a Bullseye, voy a hablar con aquella gente y que me expliquen cosas. Y me fui a Bullseye, me pasé allí una semana con ellos peleándome, buscando soluciones y llegamos a encontrar una serie de soluciones. Y entonces les presentamos nuestras muestras, el tamaño pequeñito, y un presupuesto. Y ahí la cargamos. Claro. Porque les presentamos un presupuesto hecho con Bullseye, con un montón de trabajo allí brutal. Asustamos al pagano, que era la gente de la Sagrada Familia, los asustamos. Y le dieron el trabajo a Vidraarte. Vidraarte presentó un trabajo hecho con esmaltes y con vidrio float, que evidentemente no había color en cuanto a precios ni nada de eso. ¿Y qué pasó? Que ellos hicieron el mock-up. El mock-up, esta gente de la Sagrada Familia, antes de hacer algo y ponerlo en la Sagrada Familia, fabrican una parte a tamaño real en unos terrenos que tienen en Manresa. Tienen todas las piedras y la cantera, por decirlo de alguna manera, donde ellos cortan la piedra y lo preparan todo. Hicieron esas muestras que las hizo Vidraarte y pasó todo lo que yo les dije. Se rompieron, no funcionaron, tenían tensiones, había de todo, pasó de todo. ¿Qué hicieron? Dijeron, no podemos pagar lo que nos pide el otro, lo que dice este no funciona, lo ponemos transparentes. Actualmente todos los vidrios estos son transparentes. Pero eso quedó ahí. ¿Vale? Yo les pierdo en cierta manera el contacto a la gente de la Sagrada Familia, pero cuando deciden que quieren hacer la estrella, contactan conmigo. Y ya, bueno, entre medias, más o menos, si no me equivoco, sí, ya fue entre medias, desaparece Vidraarte. Vidraarte se quebró. Vidraarte quebró y desapareció como empresa. Entonces, me llaman a mí y me dicen, oye, hay que hacer esto, me dan una serie de condicionantes, que si textura orgánica, que si no repetitiva, que si todo tiene que captar la luz, que si no sé qué, no sé cuánto, si yo empiezo un proceso de investigación en base a eso. Empezamos a hacer muestras hasta que llegamos a esto. Que de hecho hay 123 piezas y si miráis, si las pudierais ver, que ahora ya no es difícil verlas porque está muy arriba y no se distingue nada, veríais que hay una evolución desde la primera pieza hasta la última. La textura va evolucionando. Es tan viva esa textura que del primer día que empecé a hacerlas, porque todas las he hecho yo. Bueno, mentira, mi mujer en algún domingo la ha engañado y le ha dicho, vente para allá, vamos a hacer ingredientes, ¿no? Y después también hay una serie de cosas como son que hay manos pues, grabadas en el vidrio y hay las manos pues, de mis hijas, las mías, de mi mujer, de mi hermana, de los dos operarios que tengo. De una serie de gente que están puestas ahí. Que eso la gente de la Sagrada Familia no lo sabía. Y cuando se montó el mock-up, que aquí no hay el mock-up, cuando se montó la pieza esta en el suelo, entonces la empezaron a mirar y dijeron, hostia, allí hay unas manos. Y, pues sí. Ya estaban, ¿no? Y ahora, actualmente, aquí arriba hay las manos de 7 personas, que no se ven nada del suelo, pero están. ¿Qué más contaros de esto? Pues yo no sé, que hace 7,5 metros de aquí a aquí, que pesa el vidrio que hay, pesa 1 tonelada, hay 1000 kilos de vidrio ahí, hay 1000 kilos de vidrio, que son 3 vidrios laminados, o sea, son vidrios de 6 milímetros, 3 vidrios de 6 milímetros laminados. El intercalario que los une se llama Centri, que es lo mejor actualmente que hay en el mercado para resistir un impacto y que no suelte ningún trozo de vidrio. Y puede resistir, se han hecho pruebas para que resista un impacto de un objeto de 100 kilos. O sea que es casi imposible que caiga un trocito abajo. Eso no pasará. Contra mi criterio, el vidrio decorado o artístico está en el interior, no está en el exterior. Ellos dijeron que así quedaba protegido, pero me parece una chorrada porque si lo rompen no hay manera de recuperarlo porque está laminado con nosotros. Bueno, yo los he llegado a recuperar. Si quieres te enseñar una foto de un día que se me ocurrió decir, esto lo recupero yo.
Y la que lié, no vinieron los bomberos de casualidad. Pero bueno. Claro, pues ahora contaremos. Pero ¿ves? Ese proceso de recuperación lo hice porque ya me he ido a otra cosa. El suelo de un balcón de la casa Batlló de Barcelona, que se había roto y me pidieron que reprodujera la textura que había allí en ese momento, que fue la que se hizo, la que Gaudí hizo en su momento. Y hicimos los vidrios y salieron mal. Como tenían... No, los vidrios, o sea, cuando en el momento de laminarlo, se quedó lleno de burbujas y quedó hecho un desastre. Y entonces, joder, habíamos hecho todo un trabajo brutal para reproducir la textura y me dije, tengo que probar a recuperarlo. Y metí los vidrios otra vez dentro del horno y lo encendí. Y se encendió el horno, se encendió... La que se lió allí. Sí, pero es que salía humo por todas las ventanas. Fue muy divertido. Y la humareda, ni te cuento la humareda. La humareda ni te cuento. ¿Qué más? Bueno, cosas curiosas de la estrella. Yo no he participado para nada en el diseño de la estrella como estrella, eso ya estaba decidido. Yo he sido de los pocos industriales, yo junto con el herrero que ha hecho estas piezas, estas estrellas de aquí de hierro, que es Albert Pla, que es un forjador de Alpens muy bueno, es un artista, él sí es un artista. Y somos los únicos que hemos trabajado directamente para el patronato de la Sagrada Familia, porque tanto la gente que ha hecho la estructura de hierro, bueno, que no es de hierro, que es de acero inoxidable, como los que han colocado y todo eso, y los que laminaron los vidrios, que fue Cricursa, trabajaron para una empresa francesa, que ahora no me acuerdo, mi memoria es un desastre, no me acuerdo, es igual. Pero hay una ingeniería francesa que es la que ganó el concurso, que son los que la han montado arriba. La gente que aquí no se ven, sí, esta gente que hay aquí, que son escaladores franceses, que son los que la atornillaron a la base, pertenecen a Lafarge se llama la empresa. Son los que hicieron todo ese proceso. O sea, los vidrios, el recorrido que hicieron, yo los fabriqué en mi taller, yo los entregué en Cricursa los laminó, después de allí se fueron a Francia y en Francia montaron las puntas sueltas, porque estas puntas se desmontan, y pusieron los cristales, los trajeron a Barcelona, se montó la estrella en el suelo y cuando estuvo la estrella montada en el suelo, entonces la cogieron por un árbol y la subieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que veis aquí? La subieron aquí, que había unos pinchos, así está aguantado con 3 puntos. Dices, bueno, supongo que está muy bien calculado. Sí, porque lo ves y dices, bueno, pues vale, ¿no? Ellos sabrán lo que hacen. Bueno, después de esto de la estrella, la otra cosa que me surgió, pero al margen de la estrella, fue un proyecto que volvemos otra vez a la misma historia. Empieza a dar vueltas las cosas por el mundo y acaban en mi taller. ¿Qué fue eso que tenéis aquí detrás? ¿Cómo empieza esto? Esto es un trabajo para Andorra, que yo en Andorra he hecho varias cosas. Entre ellas el pedestal de la Virgen de Meritxell, que es un pedazo de vidrio redondo que hizo circular un casting de un vidrio de 2,5 centímetros y unos 70 centímetros de altura, que está la Virgen puesta encima, y otras cosas para allí. Bueno, resulta que en Andorra la empresa de la luz de allí, que se llama FEDA, decide que tienen unos transformadores en las calles, no sé cómo es en vuestros países, sí. pero aquí hay como unas casetas y tiene un transformador que es el que transforma la alta tensión en baja tensión para que tú puedas conectarte. Vale, pues los que hay en Andorra son feísimos, pero feos de narices porque son edificios bajitos
hechos de piedra y muy viejos. Entonces decidieron que hay uno que está justo en el centro de Andorra, al lado de Caldea, que es un sitio muy turístico donde va todo el mundo a bañarse y tal, que esos tenían que ser bonitos y los querían actualizar. Ese encargo se lo dan a una artista andorrana y ella decide convertirlos en cubitos de hielo, porque una de las atracciones de Andorra es la nieve, los esquiadores y todo eso. Entonces, contacta con Antonio Escacia, que tú conoces. No lo conozco. ¿no? O sea, es el socio, era el Era socio. socio de Eduardo. Claro. Era socio de Eduardo. Y contactan con él y le dicen a ver si él puede le lleva una muestra, una idea de lo que quiere y tal, y contactan con él para ver si lo puede hacer. Entonces él me llama a mí y me dice, ¿tú me puedes fundir esto en tu horno? Porque yo, otra de las cosas, como no siempre tengo los hornos en marcha, como la mayoría del tiempo los tengo parados, los alquilo. Cuando alguien necesita hacer algo grande y eso, yo le alquilo el taller entero. O sea, les doy las llaves y ya te apañarás. Entonces hay gente como 40 plumas que vienen y los utilizan. Y le dije que sí. Me dice, bueno, ¿cuánto vas a cobrar? Total, llegamos a un acuerdo. Pero aquí entre medias, a él le fueron muy mal las cosas y se fue a Italia. Llega a Italia y con Miriam Di Fiore le propone que está en el medio del lío este y que tiene que solucionarlo. Junto con Miriam Di Fiore empiezan a hacer muestras, hacen unas muestras cojonudas, pero cuando las están haciendo, Miriam le dice, esto es inviable, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros si los hornos son pequeñitos, no sé qué? En total, que empieza a poner 30.000 pegas. Y me vuelven a llamar. Me llaman y me dicen, oye, mira, hay este proyecto que tú ya sabes de qué iba más o menos, y a ver si te interesa hacerlo. Bueno, yo, como siempre, que sí. Puedo decir que sí y empiezo a hacer pruebas. Empezamos a hacer pruebas basándome, Miriam me pasa lo que ella había hecho y tal allí. Yo empiezo a hacer pruebas en mi taller porque, claro, volvemos a lo mismo. No es lo mismo hacerlo en pequeñito que hacerlo en grande. Y si tienes que hacerlo en grande, son un montón de metros, que eran 140 metros cuadrados, me parece, algo así aproximadamente. De vidrio roto, pues si tienes que romper vidrio te vuelves loco. Pues solución, compro una hormigonera, meto bolas de petanca dentro, empiezo a meter trozos de vidrio, a romper vidrio y a buscar. Bueno, total, que hago todo el proceso que me están pidiendo y empiezo por romper el vidrio, luego fundirlo y luego me piden que ese vidrio, como va contra una pared, tiene que ofrecer una seguridad y a pie de mano, ¿no? Entonces, como se tiene que poder colgar, como si fuera un muro cortina, se decide con el constructor o con el arquitecto que tiene que ir laminado a una plancha de aluminio, donde ellos podrán mecanizarla y trabajarla para hacer los enganches para hacer la sujeción en la pared. Aquí tenéis el proceso, o sea, yo empiezo por partir los vidrios, esto está mal ordenado, pero bueno, a hacer el vidrio fundido, luego está la plancha de aluminio y aquí ya está laminado. Está laminado con resinas porque no hemos sido capaces de encontrar la manera de laminarlo ni con EVA ni con nada de eso porque se rompían. A la que le metes presión se rompe. Porque esta es la cara de abajo en el horno y la cara que no queda tan... Sí, está dentro, está en el medio. Entonces tenemos irregularidades muy grandes, nos queda algún agujerito y problemas de este tipo. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar cuál es la resistencia en condiciones extremas. Y cogimos una de las muestras, que por ejemplo hicimos varias. Esta la metimos en un congelador a menos 22 grados. Lo metíamos y lo sacábamos. Lo metíamos y lo sacábamos y lo poníamos al sol, sí, en casos extremos. Y se rompió. La idea era ver si se desprendía, si no se desprendía, cómo se partía, cómo quedaba. ¿No? La verdad es que roto queda más bonito. A mí me gusta más. Sí, por supuesto. Sí. La resistencia que le da la adherencia que tiene la resina no hay con qué darle. Sí.
Pero en cierta manera aquí falta una prueba de envejecimiento a largo plazo porque la resina tiende a amarillar y me preocupa que eso acabe cambiando de tono. Bueno, pero de todas maneras... Una de las posibilidades es trabajar la resina a la oscuridad, no con el sol, porque si no tiene amarilleo. O sea, en el Sí, momento pero que una vez trabajás- está puesto, Pero ya está fraguado, me parece que... envejece. No. Se vuelve Sí, amarilla. se pone amarilla. Se vuelve amarilla. Bueno, eso es... Se vuelve amarilla. Entonces, una de las cosas que habíamos ¿Y en valorado, cuánto tiempo? No lo sabes. no se Pero sabe. yo- Depende, No, depende de la hay resina. resinas que 100 años. están Sí, como- depende de la resina. Depende de la resina, no depende del fabricante de la resina. Te Claro. dicen que tienen tratamientos ultravioletas y tal para que no se amarillen, pero acaban amarillando. Entonces, una de las posibilidades que se había barajado era primero encontrar la manera de meter, porque ya he hecho una prueba de eso, que la hice para la Sagrada Familia, porque otra de las cosas que he hecho para la Sagrada Familia y que no aparecen en ningún sitio, y no sé si se llegarán a hacer o no, es que dentro de la Torre de Jesucristo, en las paredes van unas piezas hechas en 3 dimensiones que asemejan flores, más o menos, y formas orgánicas. Hay algunas que son flores, otras que son como conchas de moluscos y cosas de ese tipo. Y se buscaba la manera, como tienen que ir atornilladas en un eje y tienen que ir atornilladas. Y estuvimos haciendo pruebas para poder laminarlas, para poder convertirlas, porque no tienen que pesar mucho, entonces son huecas y tal. ¿Y dónde las iban a exponer esas en la Sagrada Familia? ¿En qué Van parte? ahí. Dentro de la torre. Adentro. Dentro pero de no- la torre esa. Dentro de esa torre va un ascensor. Ese ascensor es de cristal y entonces te permite ver todo el recorrido y toda la cerámica. Y entonces en determinados puntos iban, no sé si van, Esperemos que sí. una serie de piezas de vidrio que nosotros hicimos las muestras.